Hola, buenos días. Es primera vez que hacemos esto, entonces queríamos confirmar si es que se podía escuchar, si es que se escucha bien primero. ¿Se escucha? Se ve bien y se escucha Sí. bien. Genial. Bueno, nosotras somos Daniela Rodríguez y Consuelo Martínez, somos kinesiólogas de la UCI Pediátrica y hoy día no tenemos a Rodrigo para que haga de host, así que daremos comienzo de inmediato con nuestra presentación que queremos hablarle de el winning prolongado en la UCI pediátrica. Le doy el pase a la Ya, se ve la pantalla de la presentación, ¿cierto? Y se ve todo bien. Ya, súper. Ya, entonces como les comentaba Daniela, nosotros vamos a hablar de winning prolongado. El objetivo de esta presentación va a ser dar a conocer el abordaje kinésico del destete de la ventilación mecánica invasiva en los pacientes pediátricos críticos, integrando estrategias de soporte respiratorio, entrenamiento diafragmático, asistencia manual de la tos y la preparación para una decanulación segura. Los contenidos que vamos a abordar va a ser primero un poquito de nuestro rol en la unidad, la definición de winning y el protocolo que tenemos en la unidad, algunos ejemplos de nuestros usuarios y estrategias que hemos usado y que tenemos pendiente comenzar a utilizar en un futuro próximo. Ya, para partir, el rol de la kinesiología en la UPC pediátrica es bastante más amplio de lo que se ve como en general o a la rápida, como de kinesiología solo respiratoria, ¿ya? Ahí está la primera imagen donde siempre nos llaman como en un comienzo porque el paciente está desaturando o tiene una secreción como ahí por sacar. Pero el rol que define la Xochiquipe define un perfil de cargo basado en competencias laborales en las que el rol kinésico se da mediante promover la evaluación, prevención, intervención y habilitación temprana, el mayor grado de funcionamiento humano y calidad de vida en los pacientes de la unidad pediátrica en riesgo de deterioro estructural, funcional y funcional de su condición cardiorrespiratoria, ventilatoria y neuromotora. Ya esta función en la unidad la ejercemos durante la semana con tres kinesiólogas de día, una kinesióloga diurna, una kinesióloga que está en el piso en pediatría, en cuidados de oncología y en UCI, que está más dedicada al área neuromotora, y un cuarto turno. Pero en el fin de semana esta dotación se ve disminuida más de la mitad, por lo que lamentablemente tenemos que priorizar la atención en general más a la atención respiratoria más que a la neuromotora. Entonces ahí tenemos como un déficit a veces cuando la carga está muy alta para abordar todo este rol que ejercemos. Para recordar un poquito la definición de winning, esta es la reducción gradual del soporte respiratorio, asignando un tiempo de respiración espontánea que permita al paciente asumir su responsabilidad del intercambio gaseoso. ¿Ya? Este proceso puede durar entre el 40 y el 50% del tiempo total de la estadía del paciente en ventilación mecánica y se divide o se clasifica según su dificultad en winning simple, en el que la extubación es exitosa al primer intento, winning difícil, en el que se requieren hasta tres pruebas de ventilación espontánea o 7 días entre la primera y la extubación exitosa, y el winning prolongado, en el que ya se refieren más de 7 días desde la primera ventilación, prueba de ventilación, o al menos tres intentos de winning. En nuestra unidad tenemos el protocolo de winning ventilatorio que se presentó hace un par de años, en el que más que nada está enfocada la prueba de ventilación espontánea. Ya en este protocolo hacemos un checklist el día de de la extubación, perdón, en el que se constatan un monitoreo de signos vitales, un checklist, como monitoreo de la sedonalgesia, el estado de conciencia del paciente, la mecánica ventilatoria y el modo en el que está previo y post a la prueba de ventilación en sí. ¿Ya? La prueba la hacemos en un CPAP con soporte. La presión de soporte va a ser establecida según el número del tubo del paciente, si es que es muy chiquitito, si ha tenido alguna falla de extubación antes, le ponemos menos o más presión de soporte a esta prueba. También consta de un test de fuga y diversos controles del ventilador. Acá tenemos un video a la izquierda, se puede ver, donde se muestra el test de fuga, en el que se define principalmente con desinflar el cap del tubo y aumentar las presiones hasta que la presión inspiratoria máxima sea entre 25 a 30 de presión máxima. Ya con este aumento de la presión, el paciente, si es que tiene una vía aérea no tan inflamada, va a empezar a fugar como se ve ahí en la curva de volumen
y se va a ver la diferencia entre el volumen propiamente inspirado y expirado. ¿Ya? En este caso es un paciente que no lo teníamos en presión de soporte porque en este momento en la unidad no tenemos pacientes en ese modo, pero ese es un ejemplo claro de fuga del tubo y de la diferencia de los volúmenes. Y la otra medición que se hace es el P01, en el que nuestros ventiladores lo entregan de por sí en la segunda página de la ventilación. La P01 es la presión de oclusión en el perdón, los primeros 100 milisegundos de iniciarse un esfuerzo inspiratorio. Ya, si es que este valor está aumentado, muy aumentado, se refiere a que hay un desequilibrio entre la carga mecánica y la función neuromuscular del paciente. Ya, o sea, si está en niños, en personas sanas debería ser menor a 2. Si es que está aumentado de 2, significa que tiene como un sobreesfuerzo para realizar esta respiración, entonces probablemente necesita más soporte o más tiempo para extubarse. Lo que se está usando actualmente es una evaluación diaria de la ventilación mecánica que se llama ERT, que es un test de preparación para la extubación. ¿Ya? Esto es un conjunto de elementos que se usan para evaluar la elegibilidad de un paciente para poder ser liberado del ventilador. ¿Ya? En este se monitorizan varios factores como respiratorios, hemodinamia, nivel de sedación y neurológico, en el que tiene que estar el paciente sí o sí, por ejemplo, con respiraciones espontáneas, parámetros ventilatorios a la baja, PIP ojalá entre 6 a 8 o menor, FiO2 menor a 50, y un conjunto de valores que nos dan cuenta de que el paciente está listo para poder ser liberado o realizar una prueba de ventilación espontánea. Entonces aquí tenemos como un resumen de las fases de la liberación de la ventilación mecánica, en la que tenemos una etapa inicial en la que el paciente está intubado y principalmente ventilado con modos más mandatorios. Y luego inicia la etapa de weaning, en el que hace alusión a estas evaluaciones diarias, en el que el paciente tiene que estar en un modo más espontáneo o activo, y para finalmente llegar a una prueba de ventilación espontánea con parámetros más exigentes, como lo comenté anteriormente. Ya después de eso viene la fase de extubación y consolidación de esta etapa, en el que pueden haber fallas de vía aérea superior o inferior, en el que los estudios nos sugieren iniciar corticoterapia o nebulizaciones con adrenalina para vía aérea superior, o un soporte no invasivo para vía aérea inferior, en el que se recomienda más un CPAP, por ejemplo, antes que la cánula de alto flujo. Si es que esto no funciona, tenemos el fracaso de extubación, en el que la principal causa de falla de extubación va a ser una obstrucción de vía aérea superior, disfunciones pulmonares, debilidad muscular, inestabilidad hemodinámica y factores neurológicos, o una mezcla de ambos, o sea, de varios de estos. Las variables que determinan este winning frustro se determinan por el monitoreo que hicimos previamente en la evaluación diaria. Por lo tanto, esto es súper importante para darnos cuenta del momento exacto en el que el paciente ya cumple o todos o al menos el 80%, eso se tiene que definir por cada unidad de estos factores para decir si está listo para una prueba de ventilación espontánea o no. Si es que falla la prueba, se recomienda esperar al menos 12 a 24 horas para realizar una nueva. ¿Ya? Entonces, aparte de, como dicen algunas indicaciones, rezar, tenemos que revisar el conjunto de factores que afectó en esta falla de extubación. Entonces, ahora vamos a ver cómo se han comportado estos factores, estas causas de falla en nuestros pacientes. Claro, para poder abordar o dirigir nuestras técnicas kinésicas, necesitamos saber a quiénes van dirigidas. Por eso que intentamos establecer un perfil de usuarios de la ventilación mecánica en la unidad de cuidados críticos. Estos son los registros estadísticos que tenemos del año 2023 en una campaña de invierno en la que vimos que entre los meses de mayo y agosto, los días de ventilación mecánica en los pacientes intubados por insuficiencia respiratoria aguda, como mínimo es de 6 días y como máximo es de 8 días. Estos resultados todavía no han sido publicados porque queremos en realidad registrar más años, pero es interesante para poder compararlo con otros centros y saber si es que estamos ventilando tal vez de forma muy larga o eh, qué variables en realidad inciden en este comportamiento. Y también acá al ladito tenemos que
de los 50, no está aquí, pero son 56 pacientes los que estuvieron intubados y de estos 20 requirieron soporte no invasivo previo a la intubación y 19 de ellos estuvieron con bloqueo neuromuscular. Dentro de este mismo lineamiento de establecer el perfil de usuario, en una UCI pediátrica de un hospital chileno, del doctor Centeno, se hizo un estudio de pesquisar qué otras comorbilidades o cómo es el usuario de la UCI. Generalmente no son niños que vienen como por su primer cuadro respiratorio, sino que también van, o los que tienen como ventilación prolongada, tienen algún cuadro asociado. Por ejemplo, enfermedades neuromusculares, enfermedades pulmonares crónicas, daño neurológico, obstrucciones de vía aérea superior, que tienen que volver a intubarse, o enfermedad cardíaca. Y si ven acá, se compara la cantidad de días de ventilación con como las patologías de los niños, y se ve que los niños que tienen daño neurológico asociado ocupan el doble de días de ventilación que aquellos que tienen alguna enfermedad pulmonar crónica. Entonces, tenemos que ver que nuestro enfoque va un poco dirigido también a estos niños que tienen daño neurológico. Y así como también tiene altos costos económicos asociados, la ventilación mecánica invasiva también tiene repercusiones clínicas, como por ejemplo la miopatía del paciente crítico, que estos son datos nuestros que, claro, en el año 2023, durante la campaña de invierno, casi el 60% de los niños salió con miopatía del paciente crítico. Más del 60% tuvo trastorno de la deglución y casi un 20% tuvo estridor post-extubación. ¿Y cómo nos enfrentamos a estos pacientes? Actualmente, con el abordaje de la humanización de los cuidados y la movilización temprana. Hay movimientos internacionales que han permitido el paso de los pacientes que estén ultra sedados y paralizados en ventilación mecánica invasiva al paciente que está tranquilo y regulado, también intubado. Y los pilares son el manejo del dolor, el manejo de de la pseudoanalgesia adecuada, la ventilación espontánea, el manejo del delirium, el ejercicio de movilización temprana y también el empoderamiento de la familia, que ahora nosotros no atendemos solamente al niño que está en un box, sino que también generalmente hay un padre ahí que está sentado a los pies, que muchas veces está con el celular, entonces el empoderamiento de la condición clínica de su hijo y lo que puede hacer mientras esté en la unidad también es importante. Bueno, con el objetivo, como para favorecer el aprendizaje o que puedan entender un poco de qué es lo que hacemos, les voy a contar de cómo ha evolucionado en el tiempo como nuestro abordaje kinésico según los desafíos que nos plantean los pacientes. Si se recuerdan, primero partimos con los niños que tenían algún daño neurológico asociado. Para estos niños, sacarlos de la ventilación invasiva, lo que hacemos, y que solíamos hacer antes mucho, es el entrenamiento por trigger. Que acá les voy a mostrar, si se fijan en la curva del medio, que es la de flujo-tiempo, se ve que en esa rayita blanca es cuando el paciente gatilla o el ventilador sensa un disparo. Lo que hacemos nosotros es cambiar la sensibilidad de este flujo. Generalmente la endurecemos unos 2 puntitos, cosa que el paciente tenga que vencer una carga mayor y realizar una activación diafragmática mayor, que eso se podría incluso como verificar con la ayuda del doctor Bravo, por ejemplo, en la eco, o con los pasantes, o también de nosotras mismas. Va a elegir, ven, estaba antes en un trigger por flujo de 0,4 litros por minuto, ahí lo endurecemos a presión. El paciente debería costarle un poquitito más. Bueno, se ve acá ahora en la curva de presión tiempo, cuando inicia las ventilaciones. En este caso, él las logra vencer todas, pero no siempre es así. Y esto se hace con un tiempo determinado, media hora o una hora. Se va definiendo y se va progresando en el tiempo. Es un entrenamiento. Y también el pilar de la movilización temprana. Esto ha sido un cambio de paradigma, como les contaba antes, del paciente que estaba intubado, planchado, al niño que se está moviendo. Y es diferente en las UCI de adulto con las de niños. En la UCI de adulto está muy incorporado que si uno piensa en el kinesiólogo, más que en las aspiraciones, piensan que va a mover al paciente. Pero en los niños es más difícil porque
Bueno, los adultos están acostados, uno les lleva sentado en la cama, sentado al borde de cama, bípedo, deambulación, Verrier, incluso pueden dar unos pasitos. Pero los niños hay una heterogeneidad en cuanto a la edad y el desarrollo psicomotor. Entonces no es lo mismo rehabilitar a un paciente lactante que a un adolescente. Y ahí se ha visto como barrera principal esta misma falta de protocolo de guía de práctica clínica en el país. Em, una barrera también es el temor a que se salgan los dispositivos invasivos y, bueno, principalmente como de la contraparte clínica. Esto debe iniciarse entre 48 y 72 horas después del ingreso, no cuando el niño ya está extubado. Y aquí les voy a mostrar a una niña que esto no es terapia kinésica, solamente es como una medida de confort. Si ven, la niña está intubada, está con un juguete y se está moviendo, no se está llevando las manos al tubo como suelen hacerlo los adultos, ni se está retirando nada, porque lo principal o lo primero que hacen los niños más que llevarse las manos a la boca, es sujetar algo, como hacer una presión palmar. Entonces con un juguete se tienden como a agarrar la foley o las líneas arteriales. Entonces ahí con un cascabelito la niña podía como removerlas. Y si es que hubiera un padre al lado o una mamá, también se le dan las estrategias para que pueda contener. Acá tenemos tres ejemplos de pacientes. Uno está intubado, sentado en cama a la izquierda, al medio una chica que salió de ECMO, también intubada, sentada al borde de cama. Y acá el Juanjo que está intubado, pero en un vertier con sus audífonos como, y viendo el celular. Está con su familia, está en un estímulo dirigido. Bueno, esos eran los pacientes, así abordábamos a los pacientes con daño neurológico o que tenían como una estadía larga en ventilación mecánica. Pero también llegaron pacientes un poquito más desafiantes hace un par de años con enfermedades neuromusculares. Y aquí no había tanto, bueno, más allá del daño pulmonar o de la vía aérea, teníamos que trabajar sobre la fuerza de los músculos y evitar la fatiga muscular. Para eso tuvimos que capacitarnos y vinieron del equipo del Hospital San Borja, un equipo especialista para enseñarnos y también nos invitó a unos cursos en la ciudad de Puerto Montt que acudimos este año, en donde nos explicaron y pudimos también incorporar una estrategia de ventilación al momento de salida del ventilador, del tubo en realidad, que se llama el diferencial amplio en el soporte ventilatorio no invasivo. Si se acuerdan, el EPAP, cuando uno lo programa en una ventilación binivelada, determina el volumen corriente, que es la presión más alta, y el EPAP, como el piso, mantiene la vía aérea o los alvéolos abiertos y reclutados, evitando el colapso. Pero como en este caso no era un problema pulmonar, cuanto mayor, podía ser como muy, muy bajito. Entonces, esto nos daría un diferencial alto, generalmente como de 15 centímetros de agua entre el IPAP y el EPAP, entregando así un mayor soporte de ventilación, con el objetivo de que los músculos pudieran descansar y estuvieran disponibles para la ventilación espontánea del paciente. El objetivo de esto es que no haya retención de CO2 y que se disminuya el trabajo respiratorio. Entonces, haces el 6. Está la maniobra de air stacking o apilamiento del aire que también se le enseña a los papás de niños con enfermedades neuromusculares, que consiste en entregar múltiples insuflaciones hasta alcanzar la capacidad inspiratoria máxima mediante una bolsa de reanimación manual o AMBU y una válvula unidireccional si es que el paciente no tiene la capacidad de cerrar la glotis. Para esto, les voy a mostrar este video donde se ve que está el niño, está la boquilla, la válvula unidireccional, el AMBU y el kinesiólogo haciendo la presión para evitar la fuga. Con ese Insuflaciones. aprietas una vez sin válvula de PEP y sin oxígeno y solo entregas aire y él va sacando con su inspiración. Se hace de 10 a 15 veces, 3 veces al día. Y la capacidad vital se midió con esto, que se llama Ventilómetro o espirómetro. y le dio 30, Mide volumen. que es lo más bajo que ha tenido en el estudio. Vamos ganando. Bueno, igual es molesto para el paciente, pero tiene hartos beneficios. Mejora la movilidad torácica, previene las atelectasias y
ayuda también para la expectoración. Nosotros después de realizar el Everstacking generalmente aspiramos o asistimos a la tos de forma manual. Pero también nos facilitaron un equipo que se llama Inexuflator o asistente mecánico de la tos. Lo vamos a ver a continuación. Es este, nos lo prestaron desde la Universidad de Chile y lo que genera es, o entrega presiones altas, en realidad entre 40 centímetros de agua, incluso hemos llegado a 60 centímetros de agua, y genera un efecto de succión. Entrega presión inspiratoria y presión expiratoria, y se conecta al paciente mediante una interfase bucal, también puede ser hacia la traqueostomía o hacia el tubo. Lo hacemos también en los pacientes intubados. Se les pone el oxígeno porque está entregando presiones. Y lo que hace es eso, generar una insuflación profunda seguida de una exhalación forzada simulando una tos natural. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Aquí vemos a la niña traqueostomizada, el inexuflator está acá atrás, y cada vez que se genera la exuflación, la kinesióloga está realizando las compresiones. Que la exuflación es la rayita amarilla. Y la niña se puede aspirar después de eso. Salen todos los tapones mucosos que no habían salido solitos. O con su tos propia. Y acá a la izquierda está el mismo paciente del principio o de la diapositiva anterior. Él no tiene vía aérea artificial, tiene vía fisiológica. Era un paciente con enfermedad neuromuscular muy flácida. Este no lo utilizamos solamente con niños traqueostomizados o con enfermedad neuromuscular, sino que también con aquellos que tienen una tos débil al momento de la extubación. Para evaluar la tos ha sido un poco difícil porque no contamos con el equipo que mostró el doctor anteriormente, que se llama ventilómetro, entonces no tenemos cómo medir la capacidad vital. Y tampoco contamos con este, que en realidad es bastante barato y que al parecer en el poli de Bronco tampoco hay. Se lo hemos pedido a la doctora Lore. Que es un flujómetro de Wright, y lo que hace es que el paciente tose, se pone esto en la boquilla, se ajusta, tose, y uno mide los litros por minuto. Cuando es menor a 160 litros por minuto, la tos es inefectiva. Entonces, se pueden extrapolar varias conclusiones, como por ejemplo que necesite más kinesiología, partiendo por eso, más soporte y más entrenamiento también, porque igual es algo que se puede trabajar. Bueno, y aparte de los pacientes con daño neurológico asociado y con... vamos a ver cuánto llevamos. Con daño neurológico asociado y con enfermedades neuromusculares, también el año pasado tuvimos pacientes adolescentes con enfermedades de desmielinización. Y con ellos tuvieron que salir a traqueostomía no por problemas respiratorios en sí, sino que porque no tenían también fuelle ni movilidad. En estos pacientes se realizó la medición con pimometría que evalúa la fuerza de los músculos respiratorios mediante la presión inspiratoria máxima y también la presión expiratoria máxima, viendo el volumen residual y también la capacidad inspiratoria máxima. Evalúa según la fase de la inspiración qué tipo de músculos y los datos de referencia son según edad y el índice de masa corporal. Generalmente menor a 30 es un paciente, por ejemplo, que no sería decanulable. Se mide con el pimómetro, que el de la derecha es uno que nos prestó el doctor Perilla, pero un análogo que ya no funciona. Así que nos prestaron el del medio de la Universidad de Chile, que ese es digital. Y acá a la izquierda no está el video, pero sí una paciente con fibrosis quística midiéndose como la fuerza de los músculos respiratorios. Para eso igual se necesita asistencia y que sea lo más puro posible, como de músculo respiratorio así, por eso se ocupa como una pinza nasal y alguien que esté oprimiendo también la carita. Si fuera traqueostomizado, ahí es un poco más fácil. Y para poder, ¿se acuerdan del valor que les dije de 30? Para poder entrenar eso y mejorar, se ocupan estas válvulas umbrales que están disponibles en el hospital, que acá a la derecha uno va ajustando las resistencias a vencer al momento de realizar una inspiración máxima o una exhalación máxima. ¿Qué te duele? No te duele nada. Bueno, acá hay una chica que estuvo con una enfermedad
con un lupus que tuvo una variante como de Guillain-Barré, que se presentó ya hace un tiempo. Aquí está realizando su kinemotora y también respiratoria al mismo tiempo, junto a terapeuta ocupacional, la Javi, que es la kine que se ocupa de todo el piso en cuanto a lo neuromotor. Y aquí está la Bárbara, que es kine de turno, sentada al borde de cama, ya muy cooperadora. Acá está traqueostomizada, ya no intubada. Em, y aquí está, se le desinfla el CAF para que pueda pasar el flujo aéreo y ella pueda hablar. Después de eso se realizan los entrenamientos junto con la fonoaudióloga, que es toda o una sistematización para llegar a la decanulación. Y aquí la niña ya está caminando en el poli. Y como ejemplo también les quería comentar de otro paciente que una edad similar a la paciente anterior, de 15 años, sin antecedentes mórbidos, con un diagnóstico de encefalomielitis, que se intubó por un compromiso de conciencia, que estuvo en una primera instancia 22 días intubado. Se extubó a ventilación mecánica no invasiva durante 8 días, pero no se le hizo como entrenamiento, porque ahí estaba con vía aérea fisiológica, no se le hizo como mediciones con el piomómetro, ni se ocupó el inexuflator, pero requirió una reintubación por una telectasia masiva y ahí estuvo mucho tiempo en ventilación mecánica invasiva, casi como 2 meses. Ah, no, no, se traqueotomizó y ahí para poder llegar al filtro o la liberación de la ventilación pasaron más de 2 meses. Y las estrategias que se utilizaron fueron las que ya mencioné: la movilización precoz, el uso del inexuflator esta vez sí que sí, porque se veía que el paciente era muy dependiente de estrategias para poder liberar las secreciones, las mediciones de las presiones respiratorias mantenidas junto con audiología y el entrenamiento de los músculos respiratorios al 30% según la válvula umbral que les mostré. Ah, ahí está el mismo paciente. Como ven, también se le dan medidas en la unidad de confort y también, como estuvo harto tiempo en realidad en la UCI, poder salir a tomar aire, ver el sol. Ser un poco permisivos también con la alimentación. Y aquí en la foto de, de la derecha, que ya está decanulado. Ya, el segundo caso que tenemos como ejemplo es una comparación que queremos hacer entre dos hospitalizaciones que tuvo el año pasado y este año. Ya, este es un lactante de 2 años de sexo masculino con antecedentes de un diagnóstico antenatal de hidrocefalia y síndrome de Down y portador de válvula derivativa desde los 11 días de vida. Ya, previo a la hospitalización que vamos a abordar ahora, tenía solo una por la hidrocefalia cuando nació y otra por bronquiolitis a los 2 meses, pero sin requerimiento de ventilación mecánica. Bueno, y después tuvo otra en septiembre que fueron solo 2 días en sala básica. Entonces, la hospitalización del año pasado, que comenzó en diciembre, este chiquillo ingresó al hospital intubado, muy grave, con requerimientos inmediatos del primer ciclo de prono que duró 60 horas. Ya tenía un panel viral positivo a rinovirus y bocavirus sobreinfectado, y obviamente con el ciclo de prono requirió sedación profunda y bloqueo neuromuscular. Ya después se fue wineando este paciente hasta que el 25 tenía una radiografía menos consolidada, tenía los parámetros ventilatorios a la baja, pero una FiO2 bastante alta, en 60%, y una PVE que se le hizo de igual manera, pero que falló por fuga, o sea, no le fugó el tubo, y de saturación persistente. ¿Ya? Ahí el paciente de la parte de pseudoanalgesia igual tuvo un traslape de fentamida a Propofol Presex, que es lo que en general se hace cuando ya están de salida, pero seguía con drogas vasoactivas. De igual forma, este paciente al siguiente día, el 26, se extubó, pero falló por mala mecánica respiratoria y una laringitis, ya que no tenemos los datos claros, pero no sabemos si, por ejemplo, se entregó una dosis de corticoides, de dexametasona, lo que se recomienda es al menos 6 horas antes de la extubación, porque como habíamos visto, el día anterior había fallado por no fuga. ¿Ya? Extubado duró 3 horas y se tuvo que reintubar, fallando gravemente y por lo que tuvo que reiniciar un segundo ciclo de prono, por lo tanto reiniciar el bloqueo neuromuscular y toda la sedación profunda. Y después ya en los siguientes días, hasta el 29 de diciembre, se logró supinar, se logró el descenso de los parámetros ventilatorios y FiO2, suspender nuevamente el bloqueo, iniciar morfina, Precedex,
Y finalmente el 30 de diciembre se le hizo otra prueba de ventilación espontánea que fue exitosa y se pudo extubar al siguiente día a un no invasivo. Ya se extubó con levestridor y se manejó la sedación con Presex y discontinuos. ¿Ya? Luego de esto se pasó estuvo con un ST con parámetros de FIO2 alta, pero variable, entre el 70 y 40%, con mala tolerancia a las descompresiones, con tos poco efectiva, bien requiriente de KTR, pero de igual forma se pudo winear más o menos rápido y se pudo trasladar a la unidad de cuidados básicos el 6 de enero. ¿Ya? En esta segunda hospitalización, que fue este año en junio, este paciente de nuevo ingresó bien grave. Tenemos que considerar que ya tenía como antecedentes la intubación y falla de extubación previa y un síndrome hipotónico, obviamente ligado a su síndrome de Down, que era bastante grave, bien, muy hipotónico. Ingresó nuevamente, se tuvo que intubar, requirió en un comienzo 3 ciclos de prono con bloqueo neuromuscular también, en el que cuando se pudo iniciar el winning falló su prueba de ventilación espontánea por una sobreinfección respiratoria, por lo que tuvo que iniciar un cuarto ciclo de prono. Eh, pero esta vez cuando se empezó a hacer el proceso de liberación de ventilación mecánica, por ambos lados lo abordamos de diferentes formas. Por la parte del soporte ventilatorio ya teníamos incorporado nosotras el asistente de tos, por lo que se inició oportunamente cuando estaba intubado todavía, el 29 de junio. Se le hicieron, como comentaba la Dani, estas ventanas o este entrenamiento de CPAP con soporte, con ajuste de trigger y con plan de extubarse al siguiente día. Ya a la vez tuvimos acceso a la nueva máquina del BIS en el que nos permite ajustar la sedación de manera como correcta y más controlada para saber si el paciente está bien sedado o le falta o le sobra. Finalmente, este paciente, el 2 de julio, se le hizo una prueba de ventilación espontánea que fue exitosa. El tubo fugó. Duró 30 minutos esta prueba, por lo que se extubó a ventilación no invasiva, programado también. Se le suspendió el propofol previo a la extubación, mantenía su Presedex, hizo sus discontinuos. Y en esa etapa se le hizo un winning muy lento porque sabíamos que iba a ser difícil y para que no se reintubara. Le hicimos un winning del ventilador no invasivo desde SIMB, después un BiPAP NST, después ventanas a CPAP y por último CPAP, CPAP nasal para actividades de rehabilitación, para la alimentación, etc. ¿Ya? Luego de eso ya se pudo hacer un winning hacia traslado, para el traslado de la unidad de cuidados básicos con la lisera diurna, pero manteniendo el CPAP nocturno para prevenir el riesgo de alguna telectasia o algún deterioro. ¿Ya? Durante esta hospitalización, aquí lo tenemos al Panchito, ahí ya estaba con su cánula, perdón, con su CPAP nasal, que tenía durante el día para alimentarse, para ser más estimulado, conectarse más, porque también tenía un síndrome de privación bien importante, pero ella está mucho más conectado, alimentándose por boca, y en la primera y en la última imagen, la izquierda y la derecha, está en bípedo con asistencia de la Javi, la kine neuromotora y el Pancho, haciendo actividades como de juego. ¿Ya? Entonces las diferencias que vemos entre esta hospitalización y la previa, que si bien la hospitalización duró más, tuvo un tiempo de ventilación mecánica más largo que el anterior, con 4 ciclos de prono, pero con los antecedentes que él tenía de ser extremadamente hipotónico, con una falla de extubación previa, de igual forma tuvo una extubación exitosa, pudimos trabajar bien con el esquema de sedación, bueno, la parte médica en verdad, con el BIS. El abordaje kinésico también fue oportuno con el asistente de tos y la movilización temprana y finalmente así pudimos evitar una posible, que era un camino bastante fácil, el ir hasta la traqueostomía, pero se pudo evitar y él se pudo ir a su casa ya sin requerimientos de eso. Entonces, ya para terminar, como conclusiones y desafío futuro, tenemos que nuestra transición del equipo de kinesiología ha sido bastante variable y progresiva de manera positiva. Nosotros, cuando partimos, éramos solo una kine diurna de 8 a 5 y nuestro turno partía en la noche, o sea, el servicio quedaba sin kine de 5 a 8 de la tarde y solo los fines de semana también se cubría.
Ya después se pasó a 2 kinesiólogas diurnas, más una de noche solamente y fines de semana, pero ahí ya se incorporó el equipo de rehabilitación con fonoaudiología y terapeuta ocupacional propios de la unidad. Y finalmente, desde agosto del 2021, post pandemia, se incorporó ya oficialmente el cuarto turno, largo noche, ya cubriendo el servicio 24/7. Entonces, esto es un efecto bastante positivo para la unidad, para tener este enfoque más integral del que hablábamos al principio y poder abordar a todos los pacientes como de la mejor manera posible, y con la mejor calidad, con más recursos humanos. Claro, y justamente también ligado a eso, se requiere se estableció la necesidad de un protocolo de movilización temprana junto a varios protocolos más que se pueden desarrollar y que el abordaje kinésico que se realiza en la unidad actualmente es con equipos prestados, generalmente por la Universidad de Chile, pero que en algún momento hay que devolver. También pesquisamos que era necesario actualizar el protocolo de Winning actual y poder relacionarlo, vincularlo un poco más con el de sedación, pseudoanalgesia de la unidad, y que también es necesario aumentar la cobertura kinésica en los fines de semana para poder mejorar la calidad de la atención integral y que no sea solamente respiratorio o aspirar tubos o traqueostomías o a los niños con vía aérea fisiológica, sino que también no atendemos o no veteamos pulmones, sino que atendemos a un sujeto complejo con enfermedades o con comorbilidades asociadas y que no son pacientes simples. Eso. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, ¿no? Eh, 76. Ahí. Ahí. Hijo. Eh, Pablo, Hola, buena. ¿Se escucha? Sí, yo creo que sí. ¿Se escucha? Sí. Ya. Sí. Primero que nada, felicitar al grupo de Kine. Creo que yo siempre decía antiguamente que nosotros éramos formadores de kinesiólogos. En la campaña de invierno venían kines, se entrenaban y se iban al Roberto, al Ezequiel, pero desde un tiempo atrás se ha formado un equipo de kinesiólogos y posteriormente el equipo de rehabilitación que ha permitido avanzar y tener menos traqueostomías de las que probablemente teníamos antes. Antes nosotros teníamos mucha traqueostomía por distintas razones y me parece que la presentación de la Dani, de la Consu, reflejan fielmente nuestra evolución en lo que es manejo kinésico, rehabilitación, kine precoz y también la capacitación a la que ellas han ido avanzando. Así que solamente quería felicitarlas. Gracias. ya, yo me sumo a las felicitaciones. La verdad es que el equipo de kinesiología y de rehabilitación en su conjunto, en la UPC y también en toda pediatría, yo creo que ha tenido un avance muy importante y rescato sobre todo lo que es el trabajo en equipo. Es fundamental y ahora a esta altura de la vida uno ve casi imposible no trabajar con ustedes. Si no es imposible absolutamente. En las épocas antiguas, como decía Pablo, que nosotros contábamos con kinesiólogo con suerte, de repente en las campañas de invierno, a esta transición uno ve que realmente es fundamental un trabajo en equipo de las distintas profesiones médicas como para realmente abordar al paciente en su conjunto. Son pacientes muy complejos y que han ido saliendo adelante gracias al trabajo de ustedes. La verdad es que yo las felicito, felicito a todo el equipo y sobre todo con este como entusiasmo de ir llevando protocolos nuevos, esto de la movilización precoz, incluso los niños recién intubados, que muchas veces generan miedo, pero que finalmente uno ve cómo van avanzando y cómo se van haciendo logros mucho más importantes. Así que mis felicitaciones y sigan haciendo cosas nuevas y siempre mejorando. José. Sí, bueno, nosotros tenemos una percepción parecida, ¿eh? Como llevamos hartos años ya. Yo me acuerdo que antes tocaba hacer harta broncoscopía en invierno al típico paciente que se queda pegado, pues, ¿eh? Y que costaba extubar y que ya a veces tenían estenosis subglótica y eso la verdad es que lo vemos súper poco ahora, pues, ¿eh? Súper poco, así que sin duda los procesos han mejorado y este trabajo además protocolizado y con un equipo estable ayuda mucho, ¿eh?
Les quiero mostrar que sí tenemos el Pensé que iban flujómetro, ¿ah? Pero no es para prestar, sí, porque pues precisamente justo estábamos viendo que no devuelven las cosas, parece. Es Bueno, pero barato, de repente si no es tan caro se puede es tratar de, barato, sí, es barato. cuando mejoren las condiciones económicas el próximo año, tener Es uno. barato el Bitcoin, sí. El otro año. El otro año, sí, este no. Eso nomás, pues felicitaciones, ¿ah? Sí. Hoy son un tremendo equipo. Acércate porque no puedo No, girar la nada, ¿Quién cuestión. habló ahí? La Lore, pon la cara. no me veo, pero felicitaciones a todas. Gracias, Lore. Gracias a todos. Mami Lori. Y Mami. lo otro que también a propósito de lo que decía Pablo, yo creo que realmente los pacientes que terminan traqueostomizados son los que ya no hay vuelta, los que no hubo cómo y se intentó de todas las maneras, ¿pa? Creo que también estamos, y creo, algo tiene que pasar, digamos, en algunos casos, pero creo que eso está súper racionalizado, lo cual es muy bueno, ¿ya? Bien. Eso, entonces Bueno, daremos por continuando. finalizada esta reunión. Muchas gracias. ¿Ah? Es que no tenemos a Rodrigo para finalizar, pero daremos por Bueno, concluida. yo la finalizo, entonces agradece mucho la presentación y todo el trabajo. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias. Chao.